Padre nuestro, tú que la morada la tienes en lo alto y sumido en los cielos, una vez más, Señor, nos prostramos delante tuyo, un puñado de tus hijos, para darte la honra y la gloria a ti. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido pasar un día más sobre esta tierra, nos has cuidado en este día, nos has dado los alimentos y todo lo que nuestro cuerpo necesitaba, Señor. Queremos pedirte, Padre amado, si te hemos ofendido en este día, si hemos hecho cosas que no te agradan, nos perdones, Señor. Queremos ponernos a cuentas contigo antes de que sea demasiado tarde o antes de que descendamos al lecho a descansar, Señor. Y ahora, Señor, queremos pedirte en este momento la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. El mensaje que vamos a trazar, Señor, en esta noche sea un mensaje de vida para vida. Que podamos entender el llamado que tú nos estás haciendo a cada uno de nosotros, Señor. Y podamos cada día llevar ese mensaje a otras personas que no lo conocen, Señor. Gracias, Señor, por la libertad religiosa. Gracias, Señor, porque tú nos has guiado hasta este momento. Y si seguimos aferrándonos a tus promesas, si seguimos teniendo una fe cada día más sólida en tus promesas, estaremos seguros, Señor, que llegaremos a ese puerto final que es la vida eterna. Por eso, Señor, te pido, para que tú tengas en cuenta, Señor, esta noche, todos estos hermanos y amigos que se han conectado, para que sus nombres, Señor, estén escritos en el libro de la vida por la eternidad, Señor. Gracias, Padre amado, porque has escuchado nuestra oración en esta noche y sabemos que tú estás escuchando y tú nos vas a guiar de acuerdo a tu santa voluntad. Pero solo por los méritos sagrados de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy traigo un tema que, mirando la condición del mundo y mirando nuestra condición espiritual, lo he titulado "Estamos despiertos, pero dormidos espiritualmente". Ese es el tema de esta noche. Le damos la honra y la gloria a Dios porque el sábado pudimos llevar a cabo una vigilia y pudimos ahí ver que Dios nos está llamando a que nos despertemos, que Dios nos está llamando a que hagamos una entrega total de nuestra vida, de todo lo que nos está estorbando y no nos deja progresar espiritualmente. Vamos a la cita bíblica que la encontramos en Efesios. Quiero que todos, yo traté de poner, o sea, mi hija fue la que me colaboró, tratar de poner unas diapositivas, pero quiero que todos la corroboren allí, con un escrito está. Efesios capítulo 5, versículo 13 y 14 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿cierto? Entonces, en la oscuridad no se puede ver nada. Y como estamos viviendo este tiempo, Dios está poniendo en manifiesto todas las cosas que han de venir, que pronto han de suceder, o sea que ya no van a quedar más en tiniebla. Ya los que vamos a estar en tinieblas somos nosotros. Por eso el versículo 14 dice: por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, aquí nos podemos dar de cuenta que el Señor nos dice: levántate tú que duermes de entre los muertos. Muchas veces he tenido, estos días he tenido una agenda apretada con varios hermanos. Hemos hablado, ayer precisamente duré más de 2 horas hablando con él anoche, con una hermana. Muchas cosas acerca de lo que está sucediendo y de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y analizando de que hay muchos que dicen de que
nosotros no vamos a saber cuando el Señor venga. Estábamos tocando ese tema. Hay un párrafo en la Biblia donde dice que en el día ni la hora nadie sabe, ¿cierto? Pero el Señor sí nos ha dejado a nosotros unas señales, unos paréntesis que nosotros debemos estudiar. Entonces, aquí nos está diciendo que más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Yo reconozco que hace 2 años yo veía que la venida del Señor o los acontecimientos eran demorados, tenía planes que pensaba que esto iba a durar mucho tiempo, que íbamos a seguir así y pensaba que todavía esta generación desaparecía y todavía seguía con vida. Pero ahora estudiando estoy más convencido de que el tiempo se está acabando. Lo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia ha sido una bendición, una luz, como lo dice aquí. Pero reconozco que el Señor me está diciendo, por lo cual dice, despierta, Elí, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Antes estaba muerto espiritualmente, tenía una vida espiritual, digamos, superficial, de ir a la iglesia los sábados, de estar así, escuchar diario lo mismo y seguir ahí una rutina. Pero ahora le confieso, hermanos, que poco voy a la iglesia. Voy cuando tengo que predicar, pues cuando me invitan a otra parte voy. Pero cuando el hecho de que yo no vaya a la iglesia no quiere decir que no me esté alimentando. Cuando no voy a la iglesia me escucho 5 temas en el día y todos en vivo. Me escucho los 2 temas en la mañana de la Revenir, el tema del pastor Juan Rivera, el tema del pastor Orlando Enamorado, y en la tarde me escucho el tema de Dilo al Mundo. Temas de verdad presente. Y en la noche hago vigilia los sábados cuando no hacemos vigilia aquí por virtual. En la noche hacemos vigilia con otros predicadores que se están estudiando. Entonces, he entendido que el Señor está haciendo un llamado en este tiempo tan solemne que estamos viviendo. Y vamos a mirar en Romanos, en Apocalipsis 14:7, es un mensaje que nos dice allí el tercer ángel, diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, allí nos está diciendo que hay que temer a Dios porque ha llegado la hora de su juicio. Ya se está haciendo el juicio allí en el cielo. El predicador Daniel nos decía allí en esos temas de los 3 ángeles. Y dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí nos manda a decir que adoremos al Creador. La pregunta es, ¿estamos adorando 100% al Creador? ¿Estamos más entregados al Señor en este tiempo tan solemne que estamos viviendo? ¿O estamos adorando las cosas creadas? Nuestro trabajo, nuestra finca, nuestros hijos, nuestras cosas materiales. Para que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida espiritual y empecemos a escudriñar en qué tenemos que mejorar. Y buscando ahí más adelantico en Romanos, versículo 13, 11 y 12 dice, capítulo 13, versículo 11 al 13. Y nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿cierto? Aquí vuelve y nos dice que es hora de levantarnos, ¿cierto? Si nosotros llega el día y seguimos durmiendo en la cama, pereciendo en nuestra cama, no nos vamos a dar de cuenta de lo que está sucediendo afuera, ¿cierto? Por eso nos dice es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Yo tengo prácticamente 30 años de conocer el mensaje, pero lo veía como tan remoto este mensaje, tan lejano el cumplimiento de ese mensaje, que no creía, ¿no? En este momento que fuera para los tiempos de nuestras vidas.
Pero ahora he reconocido que nuestra salvación está más cerca de que cuando creímos. El versículo 2 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, ¿cierto? Y nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armaduras de la luz. Hermanos, nosotros todavía estamos, yo les decía que días que la palabra Babilonia significaba confusión y aún nosotros estamos confundidos, estamos en tinieblas. Por eso el Señor nos dice aquí, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Hermanos, este versículo, para no entrar nosotros a cometer un error de lo que está diciendo este versículo, tenemos que tener el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, andamos honestamente, no tenemos ni envidia, ni contiendas, ni lujurias, ni borracheras, ni glotonería, ni nada de eso. Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, se muere el yo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Pero eso es una etapa que tenemos que cada día irla viviendo. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 y 8 nos dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 al 8 dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Hermanos, aquí dice algo, hay que mirar, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre quién, sobre ellos, no sobre nosotros. Aquí hay que mirar la connotación sobre ellos, es sobre aquellas personas que no están, como nos sigue diciendo aquí el otro versículo. Pero antes de mirar el versículo, las mujeres cuando están embarazadas pueden entender más claramente este versículo que nosotros. Porque dice que como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. No saben cuándo le va a llegar el nacimiento de su hijo, cuándo empezarán sus primeros dolores. Pero el versículo 4 nos dice, mas vosotros, hermanos, ese sí ya es para nosotros. El de arriba decía era para ellos. Pero aquí dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Entonces, en estos dos versículos podemos entender dos cosas. ¿De cuál lugar se va a poner usted? ¿De ellos o de vosotros? Recordemos que en el estudio pasado habíamos estudiado sobre el libre albedrío que Dios nos había dado a nosotros. Entonces aquí podemos mirar si yo quiero ser parte de ellos o quiero ser parte de vosotros, como nos dice la palabra de Dios. Porque todos vosotros, ese es para nosotros, sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Si nosotros tenemos aquí tinieblas, si somos de la noche, estamos en tinieblas. Y vamos a mirar, más adelantico el tema se va poniendo un poquito más fuerte, hermanos, pero es con un escrito está. No es lo que yo quiera decir, lo que un escrito está. Entonces, hermanos, dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz, del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿cierto? Versículo 6 nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, hermanos, nosotros tomamos la decisión si seguimos dormidos. Si nosotros seguimos ahí como estamos, llevando este evangelio así como lo hemos llevado, o nos vamos a despertar. Entonces aquí dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, cuando una persona es sobria, es porque está despierta, ¿sí? Pero nosotros estamos dormidos, porque vemos lo que está sucediendo y estamos dormidos, no hacemos nada. Versículo 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan,
de noche se embriagan. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar si nos estamos embriagando espiritualmente, creyendo que esto va a mejorar. Me da tristeza cuando alguien predica de que esto va a mejorar y que va a haber prosperidad, que debemos tener paz y tranquilidad y confiar en Dios. Vamos a mirar más adelante en la profecía que nos dice acerca de esas cosas. Versículos 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, no se nos olvide estas dos palabritas, la coraza de fe y de amor, como la esperanza de salvación. Entonces, aquí vuelve y nos dice, pero nosotros que somos del día, a pesar de que estemos despiertos, dice que tenemos que ser sobrios, tenemos que tener una fe y tenemos que mejorar cada día más. Entonces, vamos a mirar nosotros qué estamos haciendo en nuestra vida espiritual. Y vamos a mirar ahí más adelante en San Lucas, capítulo 21, el versículo 25 en adelante. Entonces, ahí podemos nosotros ver lo que el Señor nos dice aquí en San Lucas. Siempre como seres humanos nosotros queremos saber más, queremos aprender, queremos saber más de las cosas secretas. Y dice que lo secreto o lo oculto hay que dejárselo a Dios. Pero Dios nos ha dado suficiente luz como pueblo para estar despierto y estar velando. Aquí en San Lucas, capítulo 21, versículo 25 al 32, nos habla de las señales. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia a las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hermanos, estas señales que nos habla aquí el versículo 25 se están cumpliendo y cada día más están cogiendo fuerza. En el caso de nosotros en el caso de este servidor que no conoce el mar, pues no, pero la gente que vive en el mar, cerca del mar, se ha dado cuenta que el mar ya no era hace 10 años lo mismo ahora, día por día. Pero mire, hermanos, me llama la atención el versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí la palabra dice, desfalleciendo los hombres por el temor. Hermanos, muchas veces yo veo que sucede algo y muchos desfallecen y empiezan como decir, pidámosle a Dios para que eso no suceda. ¿Pero por qué, hermanos? Cuando a mí alguien me dice que van a sacar una ley que va como en contra de Dios, oremos para que no sea aprobada. Yo le digo, no, amén para que sea aprobada. No seamos un obstáculo para las cosas de Dios. El Señor está que viene y tiene que cumplirse lo que está escrito. No posterguemos la venida del Señor. Antes acelerémosla. El versículo 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, mire lo que dice aquí, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Quédense dormidos y quietos que ahí así los voy a llevar. No, hermanos, la palabra dice, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, ¿cuáles cosas? Las que estamos viendo y las que vamos a mirar más adelante. Debemos nosotros estar más despiertos. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vuestro mismo que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. ¿Cuáles cosas? Lo que estamos viendo, hermanos, lo que está sucediendo y lo que pronto, antes de acabarse este año, va a seguir de mal en peor. Entonces, hermanos, versículo 32 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La realidad, hermanos, es que
despertémonos o no nos despertemos, queramos o no queramos salvarnos, el Señor ya tiene el hacha puesto sobre la raíz de este mundo. Si nosotros no queremos aceptar el llamado que el Señor está haciendo por medio de la naturaleza a diario, pues lamentablemente nos quedaremos y nos perderemos. Es la realidad de la vida. Pero con nosotros o sin nosotros, aceleremos o no aceleremos la venida del Señor, Él ya tiene el día y la hora estipulada para venir a llevar a los redimidos a la patria celestial por la eternidad. Somos nosotros los que muchas veces creemos y estamos amañados en este mundo para vivir muchos más años, cuando esto ya está un mundo de tribulación y de angustia. Vamos a mirar a continuación unas imágenes y unos pequeños tips de videos de lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Mientras vamos a ir mirando, yo les voy contando algo que debemos nosotros mirar. ¿Mm? La tormenta tropical Lupit está ganando fuerza a medida que entra nuevamente en la costa de China. La tormenta tocó tierra en las provincias de Guangdong y Fujian a principios de esta semana, trayendo consigo fuertes lluvias y vientos. Miles de personas fueron evacuadas. También causó aguaceros en la costa este de la provincia de Taiwán a medida que avanza en dirección noreste hacia Japón. Por otro lado, el parte meteorológico pronostica fuertes lluvias en varias provincias de la parte continental de China, incluidas Chongqing, Sichuan, Yunnan y Hubei. Las autoridades han alertado de los posibles desastres asociados e instado al público a mantenerse alejado de las áreas montañosas. ¿Me pasa el siguiente? Sí, va pasando. Vamos a ir mirando los videos. Y mire, aquí hay una ley, hermanos, que se aprobó allí en México. Es una ley que va abiertamente en contra de Dios. Y como nosotros podemos ver, ahí dice que aprueban la reforma al Código Civil del Estado de México para permitir la certificación del acta de nacimiento, ratificaciones del acta de nacimiento a fin de que corresponda con la identidad de género. Ese es uno de los pecados más abominables ante los ojos de Dios. O sea que si un hombre, un niño nace niño, pero después de cierto tiempo quiere ser niña, puede ratificar su fecha, su nacimiento por una niña siendo hombre. Y así, hermanos, el mundo está actual. Son cosas de que muchos le parece normal, y lo más anormal y normal que hay es el apoyo o la acogida tan tremenda que el mundo le está dando a eso. Prácticamente tienen ya leyes que si uno se opone a eso, puede ir hasta la cárcel, pueden hacerle pagar una multa por hacer discriminación, o lo que llaman en la escuela el bullying a esas personas. Entonces, ¿para dónde va este mundo, hermanos? Vamos a seguir mirando, porque después de que terminemos de mirar esto, vamos a mirar dos historias que han impactado el mundo. Aquí vemos un terremoto que sucedió hoy. La madrugada de este lunes 9 de agosto se registró un sismo de magnitud 4.7 al noreste de Coyuca de Benítez, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que el Sismológico Nacional informó que en Guerrero se sintió el sismo durante esta madrugada. Sin embargo, no ameritó que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México y en la entidad del epicentro. A las 4:03 de este día, el SSN detalló que el movimiento telúrico se registró al noreste de Coyuca de Benítez.
Hermanos, esto es un terremoto sencillo de magnitud de 4 puntos. Pero hay algo, hermanos, que el mundo está violentado. Hay unas imágenes que no las traje para que no digamos, se escandalizan tanto. Pero el mundo, otros países, están sufriendo ya una tribulación. Pero he empezado a investigar a esas naciones y uno dice, pero ¿por qué el Señor o por qué están siendo azotadas? Y he descubierto que mirando las leyes de esas naciones, prácticamente todas las leyes que están sacando allí están echando por tierra la ley de Dios. Entonces, como podemos ver, nosotros La aquí madrugada de en Colombia todavía no se ha pisoteado totalmente la ley de Dios. Es considerado el último pulmón del Ática. El color verde del frondoso bosque Tatoy en Grecia está amenazado por un fatal incendio forestal. Las llamas en las afueras de Atenas obligó la evacuación de 3 localidades y el cierre de la principal autopista del país. Hay algo que me llama la atención. Esto fue allí en Grecia, pero hay unos incendios en Turquía que uno se queda aterrado, que no se pueden apagar, que las cosas están sucediendo y la mano humana no puede hacer nada. Esos árboles se incendian, se pasan árboles verdes como si le hubieran rociado gasolina. ¿Por qué le estoy mostrando de estos videos? Ustedes lo pueden buscar por YouTube y colocar lo que está sucediendo y van a ver cosas más terribles. Después de que terminemos los videos, les voy a decir por qué es que estamos mirando esto. Últimas horas, en Yogyakarta, Indonesia, se ha registrado una erupción volcánica en el inestable monte Merapi. Como ven en las imágenes, se ha presentado nuevas coladas de lava y ceniza caliente que caen por sus laderas por segundo día consecutivo. El monte Merapi hace parte del temerario Cinturón de Fuego, o también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico, que es una región de 40.000 kilómetros de largo en la que varias placas. Entonces, hermanos, la tierra está, como decíamos, con dolores de parto. Y cuando suceda eso, ¿qué nos dice? Dice, erguidos, levantémonos porque nuestra redención está más cerca. O vamos a seguir durmiendo. Las últimas ¿Hay otro? No. Bueno. Hermanos, quiero que analicemos dos paralelos acá en lo que les mostré. El primer paralelo es algo que me llama la atención, que en todo esto y muchas otras más imágenes fuertes, lo que está sucediendo en el mundo, pero me llama la atención algo, que no está prácticamente pereciendo vidas humanas. Son muy pocas las vidas humanas que están pereciendo. Todo lo que se está dañando allí son cosas materiales, cosas de este mundo que más temprano que tarde van a ser destruidas completamente. Entonces Dios está permitiendo esto para poder que nosotros nos despertemos. Hace 1 año y medio empezó la preocupación de esta pandemia y hace 1 año viene la preocupación de las vacunas. Pero ya eso
de la pandemia pasó a un segundo plano, vino a primer plano las vacunas, pero ya las vacunas pasando este mes, el otro mes van a pasar a un segundo plano. Y lo que va a venir a primer plano es el cambio climático, lo que estamos viendo. La naturaleza está convulsionando. Y todo esto está apuntando a lo que todos nosotros ya los estudiosos sabemos que va a suceder en poco tiempo. Debemos estar nosotros despiertos para cuando esas cosas empiecen a suceder. Vamos a mirar, en esta noche vamos a mirar dos eventos que han sucedido en el mundo. Un evento fue mundial y el otro evento fue nacional. Pero son dos eventos que han marcado la existencia del ser humano. Y vamos a mirar cómo esas cosas deben a nosotros advertirnos de lo que va a venir pronto. Y el primer evento lo encontramos en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Ya nosotros lo conocemos. Y lo encontramos y es el diluvio, ¿cierto? Y allí nosotros podemos ver algo. Aquí podemos ver que Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios tiene un límite, tiene su paciencia, tiene su amor. Y cuando ese límite, esa paciencia se colme o se acabe, y su amor ya no sea más, sea derramada su última lágrima por esta humanidad, ya Dios viene a ser un Dios castigador, viene a ser un Dios que va a reprender porque no aceptamos. Y por eso el Señor dice, en el versículo 1 en adelante de Génesis, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cierto? Entonces, ahí nos sigue diciendo el versículo 5, me llama la atención. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. El versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mire, no es que le duela a Dios que un ser querido se pierda, un hijo de él, pero él no puede hacer nada. Nosotros en el tema pasado estudiamos, Dios le dio al ser humano algo que no se lo puede quitar. Y nadie nos lo puede quitar. Somos nosotros autónomos de ese dono, ese regalo que Dios nos dio. Y es el libre albedrío que tenemos nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Y la decisión tenemos que tomarla hoy y ahora. Y sigue diciendo ahí, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, rearé sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil de las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, Dios con amor nos creó a nosotros, nos hizo del polvo la tierra, sopló aliento de vida en la nariz de nuestros primeros padres y fueron almas vivientes. Nos creó con un objetivo, para que fuéramos felices, para que viviéramos y diéramos testimonio a los otros mundos. Pero lamentablemente nosotros tomamos diferentes caminos y Dios no nos va a detener para que nosotros cojamos ese camino de perdición. Pero si tomamos el camino de salvación, Él nos va a ayudar. El versículo 8 dice, pero
Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién halló gracia ante los ojos de Jehová? Noé. Este escrito que está aquí en sus pantallas, lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas en la página 71, en el capítulo El Diluvio. Entonces, la página 71 y 73, ahí hay dos párrafos. Y dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo del pensamiento del corazón solo era continuo al mal. Yo pregunto, ¿cómo están los pensamientos de los hombres hoy en día en esta tierra? ¿Cómo están sus corazones en estos días? ¿Cómo son las leyes que están sacando en estos días? Y esas naciones que están siendo castigadas o están siendo amonestadas es porque se han retirado y se han puesto prácticamente en la retaguardia de Dios. Están allí siendo un obstáculo y están allí creando leyes que están pisoteando la ley de Dios. Ciertos países están ya persiguiendo a cristianos. Nosotros tenemos un concepto equivocado sobre la persecución. Creemos que solamente nos van a perseguir a nosotros. Todo aquel que alabe el nombre del Señor, sea de la denominación que sea, y llegue alguien a ser piedra de tropiezo para él, está haciendo una persecución para un hijo de Dios. Dios tendrá el día para llamarlos. Y sigue diciendo ahí algo que me llama la atención. Dice, los hombres, Dios había dado a los hombres sus mandamientos como una norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres era manifiesta y osada. La justicia quedó pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron al cielo. Estoy leyendo la página 71. Entonces, hermanos, Dios les dio unas normas al pueblo, al mundo, y son los mandamientos de Dios. Dice, la poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifiesta en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes, pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por fuerza y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Entonces, hermanos, ese era el carácter del mundo antiluviano y prácticamente es el carácter que estamos viendo nosotros en la actualidad de este mundo. Y ahora sí, me llama la atención este pedacito que puse aquí en pantalla y lo tengo marcado en amarillo. Ese está en la página 72 y 73. Y dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios a hacer de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Entonces, hermanos, aquí la palabra que nosotros debemos tomar en cuenta es la fe. Por la fe Noé creyó y por esa fe preparó lugar para su familia y para todos aquellos que querían salvar. Pues más adelante con otro párrafo, dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice.
todo lo que poseía lo invirtió en el arca. No, no solamente un día, o no solamente una cierta parte, o el diezmo, solamente la ofrenda. Dice que todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando nosotros invertimos todo lo que poseemos, el tiempo, la salud, los recursos, porque estamos seguros de que estamos trabajando y haciendo tesoros en el reino de los cielos. Pero nosotros invertimos por si nos sobra, o el tiempo que nos queda, es porque no estamos completamente entregados. Pero digo que este tema primeramente va para mí. A pesar de que yo vivo en este campo, a pesar de que trato de buscar de Dios, pero hay cosas que me atan todavía a este mundo. Y le pido a Dios que me quite esos obstáculos para poder invertir todo lo que tengo, mi tiempo, mi vida, mis recursos, para llevar este mensaje a otras personas que no lo conocen. Y se invirtió todo lo que poseía en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en la tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena, y al oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador, no era un campesino, era un hombre labrador de la tierra allí. Por eso dice fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo que es dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Al principio pareció que muchos recibían la advertencia. Hermanos, no se nos olvide esta partecita porque lo vamos a ver en palabras de vida, llegar más esto más adelantico. Muchos recibían la advertencia, sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los demonios creen y tiemblan. La diferencia que hay es en obediencia. Todo aquel que cree y tiene obediencia, ese se va a salvar, o ese nos vamos a salvar. Antes de seguir adelante, les voy a contar un testimonio de ayer. Resulta que ayer este servidor iba viajando, tenía que ir a visitar a otro lugar, y salí a la carretera en la moto, y en una curva me encontré a un señor, a un viajero. Yo pensé que era un caminante. Llevaba un morral grande en la espalda, y cuando lo vi me acordé de aquella historia de un pequeño video que hay por ahí donde dice que uno tiene que dejar las cargas en el camino para llegar a la mansión celestial. Yo llevaba en mi moto amarrada una canastilla, una cesta. Entonces yo le dije, amigo, ¿para dónde va? Él me dijo, voy para Zapatoca. Y le dije, ¿a pie hasta Zapatoca? Y dijo, sí, pero no, dijo, pero no voy hasta Zapatoca, la verdad voy para San Gil, y de San Gil voy para Mogotes. Y yo le dije, ¿a pie hasta allá? Dijo, pues voy a ir, y hasta donde, dijo, donde pueda, pues consigo carro y no caminaré. Yo le dije, ¿a qué hora se vino del pueblo? Dijo, me vine a las 6 de la mañana, y eran las 10 de la mañana cuando me lo encontré. Ya llevaba ese tiempo caminando. Y yo le dije, ¿por qué decidió caminar? Y dijo, la verdad es que mi esposa murió hace un mes y necesito despejar la mente, me dijo él. Entonces yo le dije, amigo, si quiere yo lo llevo, yo lo puedo adelantar como 10 kilómetros para donde yo voy, pero le tocaría que llevara la cesta en la mano. Digo, claro, con mucho gusto. Le quité la cesta a la moto y él se subió. No habíamos andado 1 kilómetro. Entonces yo le dije, amigo, le voy a decir algo. Si me permite, le voy a predicar la palabra de Dios mientras llega allí al lugar. Yo le dije, tengo que aprovechar porque ahí no se va a bajar. Entonces, empecé cuando él me contó, él me trató de contar de allí, de por qué iba caminando, porque quería despejar la mente. Le prediqué la palabra de ahí hasta donde lo llevé.
Le hablé de que Cristo lo amaba, de San Juan 3:16, le hablé de San Juan 14:1, le hablé de Apocalipsis, le hablé de muchas cosas. Cuando llegó allí, él me contó muchas cosas, pero para no hacer largo el testimonio, cuando llegamos allí, yo lo bajé y él me dice, le doy gracias, no por haberme traído hasta aquí, pues por eso también le doy gracias, pero le doy gracias porque Dios envió a su siervo para que tendría que darme unas palabras que yo necesitaba. Me dijo, le voy a decir lo siguiente, yo en este momento soy un alma que camino porque me ven caminar, pero me dijo así, me dejó esas palabras después de que me dijo, he estado a punto de quitarme la vida, porque siento un dolor de haber perdido a mi esposa. Yo le hice una promesa a Dios de que si Él me la sanaría, buscaría del Señor. Ella antes de morir me decía que buscara de Dios, que dejara mi mal camino y que buscara de Dios. Y yo, en todo lo que hablamos, yo le dije, de pronto ya se había entregado, ya había entregado, ella había entregado ya la vida al Señor y de pronto Dios a la... Entonces le traté de explicar ciertas partes de la profecía. Él me dice, gracias a Dios porque lo envió a usted y con eso despejé mis pensamientos. Y en ese momento estábamos ahí prácticamente casi despidiéndonos en la moto cuando venía una camioneta y esa camioneta me paró y me preguntó, ¿esta es la vía para Zapatoca? Yo le dije, sí, señor. Entonces, yo le pregunté, señor, ¿usted será que puede llevar a este señor hasta Zapatoca? Digo, si se tiene bien, súbase al Platón. Entonces, yo lo ayudé a subir al Platón. Cuando él se subió, él me preguntó, ¿y de qué religión es usted? Yo le dije, yo soy adventista del séptimo día, guardador del sábado. Dijo, gracias, Dios lo bendiga. De pronto algún día vendré a visitar. No pude hacerme el contacto de él, pero espero que esas palabras que le haya dicho y lo que llamo en el recorrido que hicimos hayan sido suficientes. Me vino el pensamiento de Felipe y el etíope. Cuando el Espíritu le dice a Felipe, acércase allí ese carro, que ese hombre necesita palabra de vida. Entonces, hermanos, Dios nos utiliza y tenemos que estar preparados porque de cualquier manera Dios nos va a llamar para servir a otros. Dios esta noche está haciendo un llamado para que nosotros amonestemos al mundo que está pereciendo, al mundo que está prácticamente para terminar. Y mire lo que sigue diciendo acá, dice, el arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue provista de alimento para los hombres y las bestias. Aquí me pasó una imagen, regrésemela. Eso. Entonces ahí dice, el arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado y fue provisto de alimentos para los hombres y las bestias. Los animales obedecían la palabra de Dios. Escuchemos, hermanos. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Sí, la desobedecían, dirigidos por santos ángeles. De 2 en 2 entraron como con Noé en el arca y los animales limpios de 7 en 7. Hermanos, ¿por qué los animales obedecían? Porque los animales no tienen como nosotros el libre albedrío ni razonamiento como nosotros pensamos. Pero dice aquí, los animales obedecieron a Dios mientras los hombres lo desobedecían. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos, o digamos a los científicos de su tiempo, para que explicara aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena no les produjo más que una impresión pasajera. Hermanos, cuando nosotros estamos
absortos a este mundo, no vemos, no estamos despiertos para escuchar la voz de Dios que nos está llamando. La misericordia dejó de suplir a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová les cerró la puerta. Se acabó el tiempo de gracia para la humanidad antidiluviana. En los días de Noé, escuchemos esta partecita, hermanos. En los días de Noé, los filósofos declararon que era imposible que el mundo fuera destruido por agua. Asimismo, hay ahora hombres de ciencia que tratan de probar que el mundo no puede ser destruido por fuego, que esto es incompatible con las leyes naturales, pero el Dios de la naturaleza, el que creó las leyes y las controla, puede usar las obras de sus manos para que sirvan a sus fines. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver ahí lo que el Señor nos está diciendo, y muchas veces nosotros le creemos a la ciencia que este mundo va a mejorar, que este mundo no podemos nosotros estar ahí. De pronto que debemos es estar tranquilos, que debemos estar mejorando cada día más, haciendo más prosperidad cuando no es así. El otro punto que vamos a mirar es la destrucción de Sodoma. Y nosotros miramos allí, hay algo, hermanos, que nosotros debemos entender. Y lo encontramos en Génesis capítulo 19. No alcancé a poner las diapositivas porque no había prácticamente hoy aquí luz y internet en nuestro hogar. Pero la vamos a leer en la palabra del Señor en Génesis capítulo 19, versículo 13. Llegaron allí, para resumir, dice que llegaron allí aquellos ángeles en forma humana y le dijeron a Noé, a Lot, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus hijos y a tus hijas que se hallan aquí para que no perezca en el castigo de la ciudad. Hermanos, vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Aquí en el capítulo La destrucción de Sodoma, en la página 137 en el libro de Patriarcas y Profetas. Y ahora se acerca la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza proyectaban ya sus sombras sobre la ciudad condenada, pero los hombres no les percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás que había llegado y desaparecido. La noche cerró sobre una escena de hermosura y seguridad. Los rayos del sol penitente crearon un panorama de incompletable belleza. La frescura del atardecer había traído fuerza de las casas de los habitantes de la ciudad. Y las multitudes amantes al placer se paseaban gozando de aquel momento. Hermanos, ellos no se dieron de cuenta. Ellos no estaban despiertos, no estaban vigilando. El único que estaba vigilando era Lot, que estaba allí en la entrada de la ciudad. Pero mire, hermanos, me llama una partecita aquí que la encontramos en la página 139 en el mismo libro. Lleno de después de que Lot salió, vemos que allí dice, Lot salió a buscar a sus otras hijas y a sus yernos. Y dice, lleno de dolor, regresó Lot a su casa y contó su fracaso. Qué tristeza para Lot, ¿cierto?
que salió allí a buscar a sus otros familiares para que no perecieran y no creyeron el mensaje. Dice que llegó y contó de dolor, contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus 2 hijas que aún estaban en la casa y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba. Aunque diariamente se afligía a la presencia actos de violencia, no tenían un verdadero concepto de la emoción, iniquidad y de la depravación que se practicaban en esa vil ciudad. No comprendían la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimirían el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. Hermanos, lamentablemente nosotros aún estamos aferrados a Sodoma. Aún nosotros estamos ahí viviendo una vida agradable a este mundo. Y quiero leerles una partecita que la encontramos en el libro El conflicto de los siglos, en el destino predicho. Y ya los que hemos leído este libro sabemos. Y dice, durante 7 años, esto está hablando sobre la destrucción de Jerusalén. Y quiero leerles aquí porque quiero mostrarles un parrafito muy importante ahí, que es el que debemos nosotros estar despiertos. Dice, durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían, a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ay de Jerusalén, ay de los moradores, y sus tristes presagios no dejaron de oír, sino que cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Pero ahí viene la palabra que quiero que le tengamos mucha atención. Una cosa es creer, otra cosa es ser siervos de Dios. Y dice aquí, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Entonces yo pregunto, pero allí cuando los soldados sitiaron esa ciudad, hubieron una mortandad, cosa tremenda. Los que han podido estudiar o los que no han estudiado, estudien ese capítulo. Dice que la sangre corría y que se pasaban por encima de los cuerpos. Entonces yo digo, esas personas que murieron, ¿quiénes eran? Por eso dice, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y a todos los que creyeron sus palabras. Esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. Eso nos dice Lucas 21, 20, 21. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto ese sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer a un asalto inmediato, pérdida ya la esperanza de que no podían resistir el ataque. Los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. No obstante, la provisión misericordiosa de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y que aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir. Hermanos, tenían que aprovechar ese momento para huir conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Los sucesos se desarrollaron de
modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Y habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirlos, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad. Y aprovechando las circunstancias de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso, en la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, ¿por qué les traigo este pedacito de esa historia? Porque les voy a leer aquí un pedacito de palabras de vida, o sea, primeros escritos, hermanos. Resulta de que esto es muy delicado lo que les voy a leer acá. No sé cuánto los han leído, no sé cuánto han escuchado estas palabras, pero si les queda duda de lo que les voy a leer ahorita, con mucho gusto les voy a tomar una foto y se los voy a enviar para que lo lean ustedes allí con sus propios ojos. Lo encontramos en el libro de Primeros Escritos, en el capítulo El fin de los 2300 días. Y nos dice lo siguiente. Y quiero que escuchen muy detenidamente esto que les voy a decir, hermanos, porque esto está sucediendo actualmente en el pueblo de Dios. Dice aquí, vi dos compañías, la una postrada ante el trono profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Aquí hay dos cualidades, unos que estaban postrados y otros que estaban de pie, unos que estaban despiertos, otros que estaban dormidos indiferentemente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del padre al hijo y del hijo a la compañía que oraba. Mira, aquí hay una particularidad. Esa compañía oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta luz o esta gran luz. Muchos salían debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban como su gloria. Pero ahora viene la parte que debemos ponerle atención. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban postrándose, se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Ahí termina aparentemente el pedacito de esa compañía. Los que se levantaron cuando Jesús se levantó tenían los ojos en él mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestra vestidura inmaculada, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y su granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús
elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre, hermanos, vamos a mirar aquí este pedacito, porque también viene otro soplo más adelante y vamos a mirar de quién es. Y dice, entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Entonces, vamos a mirar lo que termina diciendo aquí. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, o sea, la otra compañía, y no sabía que Jesús los había dejado. Esa compañía no sabía que Jesús ya los había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar delante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar la mirada hacia el trono. Escuchen lo que dice aquí. Y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objetivo de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde tenemos nosotros que escudriñar nuestra vida y mirar en cuál de las dos compañías estamos, en cuál o qué luz estamos recibiendo a diario. Si es una luz de parte de Dios o de Cristo Jesús, o es una luz del enemigo. Espero que esta noche nosotros hayamos podido entender de que debemos estar despiertos, que debemos estar orando y velando, hermanos, y que no dudemos de que Dios está llamando a un arrepentimiento a su pueblo, porque el tiempo es corto. Estemos con nuestros ojos bien abiertos y miremos atento a lo que va a suceder finalizando este año. Hermanos, la naturaleza, Dios está permitiendo que la naturaleza lleve a cabo lo que falta, porque en muy poco tiempo Cristo Jesús se va a levantar de allí, del lugar santísimo, y aquellos que estemos velando y orando vamos a darnos de cuenta. Pero aquellos como los judíos que estaban allí en Jerusalén, que no sabía que estaban perdidos y creían que estaba Dios con ellos, resulta que era el enemigo. Así va a pasar en este tiempo. Aquellos que aparentemente van a seguir guardando el sábado, van a seguir adorando a Dios, entre comillas, ya Dios no los está escuchando. ¿Por qué? Porque no hicieron caso, no entregaron su corazón para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, de corazón les digo, preparémonos y preparemos a otros al encuentro con Jesús. Dios nos ha llamado como siervos suyos, como atalayas, para que llevemos adelante este mensaje que tiene que coger fuerza, que tiene que ser con un escrito está. Y cuando nosotros llevamos un mensaje de acuerdo a la luz, no hay oscuridad en ese mensaje. Entonces espero que esta noche, hermanos, podamos y hayamos entendido el mensaje que Dios nos está llamando para que cada uno de nosotros allí en el lugar donde estemos, seamos esa luz para aquellas personas que nos rodean, para cuando el Señor venga, podamos llevar frutos a un 100%. Dios me los bendiga, hermanos, y espero que si algún día podemos reunirnos aquí o en algún lugar presencialmente, que sea para honra y gloria de Dios. Y si no nos vemos, que podamos reconocernos allí en el reino de los cielos y hayamos hecho el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Tenemos dos citas bíblicas muy importantes, y una la encontramos en Amós 7:3, dice que Dios no hace nada
sin revelarle a sus profetas. Entonces Dios está revelando y ha revelado desde hace mucho tiempo lo que va a hacer por este mundo. Pero si nosotros no estamos despiertos, no vamos a entender lo que el Señor nos está llamando. Y en San Juan, es una promesa que ya no la conocemos, San Juan 14, donde nos dice que Él fue a preparar morada por nosotros. Y Apocalipsis nos termina diciendo 21, donde el Señor nos da esa promesa para que nos aferremos, porque nosotros dudamos de esa promesa. Y Apocalipsis 21, 1 adelante dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, hermanos, el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, escuchen hermanos, el que venciere, eso aquí no es para todos. Por eso nos dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde de fuego, azufre, que es la segunda muerte. Entonces, hermanos, no seamos cobardes. No seamos cobardes en negar a Jesús en este mundo. No dudemos del poder de Dios y no demoremos la venida del Señor. Al contrario, sigamos proclamando con voz en cuello, de que Cristo muy pronto va a venir sobre esta tierra. Dios me los bendiga, hermanos, y antes de despedirnos, vamos a hacer una oración. Si algún hermano quiere las citas que he leído, me las pueden escribir en el chat, yo se las enviaré, le copiaré el número, o ya tienen mi número, me lo escriben al interno, yo con mucho gusto les enviaré las citas que no puse aquí en pantalla, pero les enviaré en la foto o se les enviaré la cita para que allí la busquen en los libros de profecía. Entonces vamos a orar. Padre bendito, una vez más, Señor, nos postamos delante tuyo en este momento. Te damos las gracias por la libertad religiosa. Te damos las gracias, Señor, porque tú has permitido que esta noche hayamos traer este mensaje. Y esperamos, Señor, que lo grabe en nuestra mente y corazón el Espíritu Santo y nos selle, Señor, y podamos despertarnos y podamos, Señor, correr con perseverancia la carrera que nos es puesta por delante. Sabemos, Señor, que tú estás dispuesto a darnos el Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidamos. Pero tenemos que reconocer, Señor, que nuestra fe es muy diminuta. Tenemos también, Señor, que hacer limpieza a nuestro cuerpo, porque qué comunión tendrá la luz con las tinieblas, Señor. Permítanos, Señor, que cada día en nuestro corazón siga naciendo esa luz. Y permítanos, Señor, que podamos ver la luz con claridad que tú emanas todos los días a cada uno de nosotros. Ahora, Padre, te pido por estos hermanos que se conectaron esta noche. Si tú, Señor, quieres utilizarlos allí en sus lechos, háblales, Señor, tócales su corazón, muéstrales en visión, en sueños, Señor, llámalos a un servicio, a una entrega total, y que un día no muy lejano, como un pueblo que lleve esa bandera en alto de los mandamientos tuyos, Señor, podamos estar contigo por la eternidad. Todo esto te lo pedimos, Señor, porque sabemos que como seres humanos caídos no podemos hacer nada, pero sí tenemos la esperanza y la fe y el amor de que tú nos vas a dar de acuerdo a tu voluntad lo que te pidamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.